Capítulo 2. A la tía Encarna le habíamos conocido un único amor, un romance tranquilo y duradero con un hombre sin cabeza. Por esos años habían aparecido en la ciudad cantidad de refugiados de guerras libradas en África. Llegaron a nuestro país con la arena del desierto todavía pegada a sus zapatos y se decía que habían perdido la cabeza en combate. Las mujeres enloquecieron con ellos porque su ternura, su sensualidad y su disposición al juego eran legendarias. Habían sufrido muchas penurias en la guerra, casi las mismas que las travestis en la calle, y eso los había convertido en objeto de deseo y héroes de guerra al mismo tiempo. Los hombres sin cabeza hicieron cursos acelerados de castellano para poder hablar nuestra lengua, y fue así como supimos que habían perdido la cabeza y ahora pensaban con todo el cuerpo y solo recordaban las cosas que habían sentido con la piel. Los hombres sin cabeza llegaron con su novedosa dulzura y decepcionaron tiernamente a las mujeres que los esperaban con las piernas abiertas y el sexo en flor, porque ellos prefirieron a las travestis de la región. Nosotras no sabíamos por qué, no sabíamos por qué nos habían elegido, pero hubo muchas que se casaron y envejecieron junto a sus amados decapitados. Ellos dejaban en claro que se enamoraban de nosotras porque a nuestro lado era más fácil compartir el trauma, dejarlo trepar por las paredes o recluirlo cuando hacía falta. Pero las mujeres tomaron como una ofensa aquel desaire e hicieron correr comentarios ladinos y malintencionados sobre nuestros huéspedes, que al fin y al cabo estaban así por haber peleado por un mundo mejor. Decían que hacer el amor con uno de ellos era como ir a la playa. Uno después no podía sacarse la arena del culo por días y días. Pero a nosotros no nos importaba lo que decían. La tía Encarna lo había conocido en Hangar 18, el boliche gay más pecaminoso que existió en nuestra ciudad, el antro más sacrílego y dionisíaco, donde nos encontrábamos las brujas, maricas y lesbianas de entonces. La relación entre Encarna y su hombre sin cabeza había comenzado como un arreglo comercial de lo más próspero, porque cuando se conocieron, la tía estaba en la plenitud productiva de su cuerpo. Los clientes no significaban para ella el menor desgaste, de manera que bien podía acostarse con 10 hombres por noche, algo que sucedía muy a menudo, y despertarse al otro día fresca y enérgica como un viento de verano, abrazada a su hombre sin cabeza, que vivía holgadamente en su propio departamento gracias a una pensión por veterano de guerra. Los hombres sin cabeza provenían de regiones incomprensibles para nuestra escasa cultura. No lográbamos entender por qué se habían producido esos conflictos sangrientos que los habían expulsado hasta nuestra ciudad, pero eran todo lo que toda travesti esperaba de la suerte. Aunque claro, escaseaban, pues muchos terminaban en manicomios o decidían emigrar a pueblos junto al mar. Los pocos que se quedaron en Córdoba se aquerenciaron pronto y ese punto de fuga se cerró para siempre. Aquel noviazgo sin edad representaba una bendición inusual en la vida de las travestis. Él no solo amaba a Encarna, sino a todo lo que la rodeaba, incluidas nosotras, sus hijas putativas. Ver a la tía Encarna en brazos de aquel hombre nos daba la esperanza de que también a nosotras nos acariciarían así alguna vez. El hombre sin cabeza era la delicia de todas nuestras reuniones, y alguna vez hasta se animó a invitarnos a cenar a su departamento. Fuimos todas, no solo por no desairar a la tía Encarna, que era más rencorosa que santo milagrero y más brava que los dioses griegos, sino porque queríamos ver con nuestros propios ojos su callada hospitalidad, sus pinturas a la acuarela, su perro bravo dormido a los pies de la cama, su biblioteca inacabable, que nunca jamás podríamos leer ni aunque nos sobrara el tiempo, porque los libros estaban en un idioma incomprensible para nosotras. Yo lo quería especialmente porque una noche nos salvó, a María la Muda y a mí, de las fauces de 2 policías, muy cerca de la Casona Rosa. Uno ya se había puesto violento y me tenía doblada contra un automóvil porque había recibido aviso de que 2 travestis andaban rondando en el mercadito del barrio. El hombre sin cabeza apareció como una prolongación de la sombra que lo ocultaba, se acercó con su natural amabilidad, habló 2 minutos aparte con los policías, y ellos nos dejaron ir. La palabra de un hombre decapitado valía más que la nuestra. Según Encarna, cada mañana el hombre sin cabeza rezaba a sus dioses antes de que el sol asomara por entre los edificios. Y con aquella actitud gloriosa de decapitado místico,
recibía la inyección de vida que significaba el primer rayo de sol de la mañana. Luego se deslizaba hasta la cocina y ponía la pava al fuego mientras ordenaba los ingredientes del mate, tal como le gustaba a su tirana novia. Un dedo de té de burro, un dedo de peperina, la yerba colada sin polvillo, una cucharada de miel y un jirón de cáscara de naranja. Luego partía a la panadería y volvía con medialunas recién horneadas que se desmoronaban en los manteles. Llegaba siempre en el momento preciso, en el que la pava estaba lista para el primer mate del día. Entonces iba a despertar a la tía Encarna, como si en realidad no le trajera del sueño, sino de un hechizo de cuentos de hadas. Ella remoloneaba en la cama y se dejaba atender con devoción. «Qué hermosa estás, mi amor», eran las primeras palabras que escuchaba nuestra madre adoptiva cada vez que se despertaba ahí. Y con eso era suficiente para contrarrestar el horror del mundo. Un sortilegio breve con el cual sobrevivir día a día a nuestras muertes, a la muerte de nuestras hermanas, a las desgracias ajenas siempre tan propias. En algún momento llegaron incluso a anunciar que se iban a casar, y yo fui elegida madrina de bodas. Los casaría nuestra curandera, nuestra machi travesti, la única autorizada para oficiar una boda tan importante, la que nos orientaba el espíritu y la carne, y era tan capaz de desvanecernos con sus brebajes de raíces, lianas y cactus, como de hacernos viajar al origen de nuestro dolor, además de inyectarnos silicona líquida, todo por el mismo precio. Pero los planes de la boda se pospusieron, no tanto por decisión de él como de ella, que siempre andaba tratando de salvar al mundo, a aquel pequeño mundo rosa, travesti, que ella se había construido para rodear su soledad. La tía Encarna podía pasar una noche en vela sentada en una comisaría hasta lograr sacar del calabozo a alguna de nosotras, y era igualmente capaz de pasarse un día entero tratando de extirpar algún virus de nuestro cuerpo o algún pelo encarnado en el bigote. Pero el amor seguía intacto entre ella y el hombre sin cabeza. Él llegaba de visita cada viernes por la tarde, a la hora en que los niños salían de la escuela vecina, y por eso siempre asociábamos su llegada a las risotadas y los gritos infantiles que se oían por la vereda. Se quedaba hasta el lunes por la mañana, y luego desaparecía hasta el viernes siguiente. En esas noches que estaba con nosotras, cuando la tía Encarna se dormía y empezaba a roncar como un minotauro, él salía en puntas de pies de la habitación y se sentaba en el patio si hacía buen tiempo, o en la cocina con las hornallas prendidas si hacía frío. Ahí ponía su cuerpo decapitado a pensar, pues el hombre sin cabeza era un insomne nato. Bien sabido es que uno de los grandes defectos de su raza es la falta de sueño. Y nosotras, que ya lo considerábamos propio, nos aprovechábamos de su dulzura y le pedíamos que nos ayudara con el maquillaje, para salir a girar, y él recordaba siempre nuestros cumpleaños y era más que atento a nuestras tristezas y dolencias. El hombre sin cabeza también tenía talento para la guitarra, y demoraba nuestra partida al parque cuando se ponía a tocar canciones tristes que nos hacían llorar lágrimas de mujer y preguntarnos por qué era tan larga la noche. A veces la tía Encarna se sumaba y cantaba con hondura sus melodías aciagas. El mundo se detenía entonces. Pájaros muy oscuros se posaban sobre los muros y los balcones, y todas nos quedábamos quietas, sin atrevernos a hacer ruido con nuestra respiración, sin siquiera parpadear por temor a cortar el hechizo. Ver a esos dos seres hacer música juntos era como verlos hacer el amor, de una manera tan diáfana que no necesitaba intimidad. En la cocina, sobre la heladera, reinaba una imagen de yeso de la Virgen de Guadalupe, y una de esas noches en que nos demoramos por escuchar a la tía Encarna cantar sobre la guitarra de su novio, María la Muda señaló estupefacta a la Virgencita, y nos quedamos todas impávidas ante el milagro. La Santísima Guadalupana había comenzado a llorar con la canción, y las lágrimas resbalaban sobre el esmalte que la recubría. Nunca supimos si fue la humedad de aquel día o la manifestación de la divinidad la que obró el milagro. Lo cierto es que fue apabullante y nos estrujó el corazón de belleza. Se ve que él también se había emocionado, porque un par de días después se presentó un escribano en la pensión y le hizo leer a la tía Encarna unos papeles que parecían muy serios, donde se establecía que, si su hombre sin cabeza le sucedía algo, sería ella quien se quedaría con todas sus pertenencias. Fuimos testigos cuando la tía Encarna firmó los papeles de su herencia. Incluso le vimos un brillo de ambición en los ojos y una mueca de espanto en la boca por tener que poner su nombre de varón en esos papeles.
Nosotras conocíamos el afán de la tía Encarna por la riqueza, y aquel testamento no nos dejaba del todo tranquilas. Cuando se retiró el escribano y quedamos las de siempre, la tía Encarna dijo que se sentía especialmente generosa y mandó traer una botella de champán como si hubiera motivo para celebrar, justo en el momento en el que el televisor, que había en la cocina, anunciaba la noticia de que Chris Miró había muerto y todas guardamos silencio y tragamos saliva. Yo tenía 13 años apenas, todavía no comprendía lo que pasaba dentro de mí, no podía ponerle palabras a nada de eso. Y entonces apareció Chris Miró en la televisión, en los programas más importantes de esos años, porque era la primera vedette travesti de la Argentina, la primera que reconocieron los medios de comunicación. Chris se sentó en los sillones más caros de la pantalla, con las conductoras más rubias, más bobas, más conservadoras del momento. Y era ella la más bella. Tenía el pelo largo hasta la cintura, negro y encrespado, como un manto arrugado que le embarcaba el rostro más hermoso jamás visto. Un rostro con una soberanía, una paz, una amabilidad inconcebible en el horror de la televisión, que descubría por fin que las travestis existíamos. Yo asistí a su aparición siendo un niño y todavía pensé, yo también quiero ser así. Eso quería para mí, el desconcierto del travestismo, la desorientación de esa práctica. Fue tal la revelación que contra viento y marea yo también me dejé crecer el pelo. Me elegí un nombre de mujer y estuve atenta, a partir de entonces, al llamado de mi destino. Todas la admirábamos, todas la amábamos. Era ejemplar, era lo mejor de nosotras puesto a la vista de todos. Por eso la noticia de su muerte nos causó tanta tristeza y nos dejó mudas. Ya no pudimos beber el champán que había descorchado la tía Encarna. Había muerto nuestra Evita, nuestra modelo y referencia, la más famosa y la más buena de todas nosotras. Ninguna quiso hablar porque ninguna sabía qué decir de aquella muerte tan joven, pero nos lo decíamos con la mirada. Qué absurdo que el mismo día en que la tía Encarna se convertía en heredera de su hombre sin cabeza, nos dieran la noticia más triste del mundo. Me acuerdo todavía de aquel silencio y de que la boliviana dijo desde el fondo del patio que a ella no le gustaba nada Cris, que tenía la mandíbula muy ancha, dijo. Todas le dijimos al mismo tiempo que se callara, que desapareciera de nuestra vista. Desde la llegada del niño a la pensión, todo empezó a cambiar entre la tía Encarna y su hombre sin cabeza. Nosotras pensamos que ahora teníamos nuestro Jesús y nuestra María y nuestro José, nuestra propia sagrada familia, una familia que se nos parecía y de la cual éramos hijas. Nadie nos parecía mejor padre para el niño que el hombre sin cabeza, porque los hombres como él venían de lejos, sabían historias, contaban lo que a una le interesaba saber del mundo. Eran la novedad que se agradecía tanto en la monotonía de nuestra existencia prostibularia. Esos hombres decapitados que traían valijas llenas de recetas, de comidas exóticas, de plantas medicinales, de nuevas formas de sembrar en el agua y en el aire, de amar. Los hombres como él nos enseñaban lenguajes extranjeros, de caricias nunca vistas, que nos hacían sentir la piel como una servilleta de papel muy fino, nos hacían sentir transparentes, como si de repente Dios pudiera mirarnos por dentro. Pero la tía Encarna se puso arisca y comenzó a chicotearle las visitas al hombre sin cabeza. Con su cola de bestia mala, envenenándolo con comentarios hostiles por su bondad, por su libertad, por la excesiva amabilidad con que nos trataba a todas, como si quisiera que todas fuéramos sus novias. ¿Qué se pensaba él? ¿Se olvidaba de que había sido un cliente que había pagado por ella? La primera vez que el hombre sin cabeza quiso tomar al brillo de los ojos entre sus brazos, ella lo midió con la mirada y le dijo que ningún hijo suyo iba a ser alzado por un decapitado. María, la muda, que estaba ahí leyendo en los labios la discusión, la reprendió al instante. Pero la tía Encarna ya había encontrado su personaje, ya había descubierto de dónde venía el agua y no estaba dispuesta a cortar el chorro. El hombre sin cabeza, amable hasta el final, se limitó a retroceder hasta la puerta y preguntar qué hacía falta, que él tenía contactos para solucionar la situación si la decisión de adoptar al niño era definitiva. Y cuando las guerras terminaran, los llevaría a ambos a su país, a la tía Encarna y al brillo de los ojos, a comer de los frutos del mairo, el árbol con que se alimentan los hombres sin cabeza, y la razón por la cual son buenos como la miel del campo. Pero a cambio recibió improperios, agravios, reclamos infundados y burlas a su buen temperamento. Él no se quebró, soportaba, soportaba,
hasta que una tarde la tía Encarna decidió no abrirle la puerta y prohibió a las mujeres de la familia que cruzaran palabra alguna con él, porque si se enteraba de algún atisbo de traición de nuestra parte, nos desterraría, nos excomulgaría, nos exiliaría sin excepción. El hombre sin cabeza se quedó un par de noches apostado bajo el farol de la vereda de enfrente. Luego se marchó en silencio y nunca más volvimos a verlo. Algunas por piedad rondamos su casa alguna tarde, con la ilusión de verlo con su delantal, preparando los manjares que solo él nos cocinaba. Pero no. Pasaron los días y todo fue asentándose como el barro en el lecho del río. Las cosas se volvieron pesadas y familiares. La fascinación por el brillo de los ojos nos consoló por la partida de nuestro padrastro. Y en el momento en que ya lo habíamos olvidado, llamaron a la puerta a la hora de la telenovela, y al abrir nos encontramos con 5 hombres sin cabeza, elegantes y dolientes, que preguntaron por la tía Encarna. De inmediato fuimos a buscarla, y ella salió con el niño en brazos, un poco para protegerse y otro poco para meterles miedo. Pero los hombres sin cabeza solo le entregaron un sobre de cartón rojo, donde estaba la última carta que el novio de la tía Encarna había escrito para despedirse. En la carta le decía que de ninguna manera se sintiera culpable, que él ya estaba un poco aburrido de vivir, tan solo eso, y que si ella lo rechazaba, él ya no quería nada más, que había sido feliz, que recordaba su piel llena de moretones, como un mapa en el que se aprende a soñar con futuros viajes. Le agradecía sobre todo las risas y el piso fresco del patio a la sombra de los jacarandás que crecían en macetas. Nunca había asistido a algo más hermoso que la tarde en que cantó para que el niño se durmiera al compás de su guitarra. Bien valía irse con una sonrisa, aunque él no tuviera ni boca ni cabeza. Y por último, le confirmaba en esa carta como heredera de todos sus bienes, de todos sus amigos y amores, la mujer más amada sobre la tierra, la bien querida, la inolvidable tía Encarna, madre de todos los monstruos. Los hombres sin cabeza no fueron invitados a entrar, pero no les importó. Ofrecieron sus condolencias y pusieron a disposición de la casa todos los contactos de los que eran capaces, dejaron anotados sus números de teléfono y partieron en procesión silenciosa y decapitada por las calles del barrio. Daba tanta pena todo aquello que lloramos hasta empaparnos los vestidos, porque nuestro padrastro, aquel padre elegido que no nos golpeaba, ni nos juzgaba, ni nos condenaba a la mediocridad, había muerto, tan noble y tan enamorado como siempre. Pero él era elegante hasta con su dolor, discreto como una sombra. Seguramente ya estaba en el cielo de los travestis, donde sería por fin recompensado por el desaire de su mayor amor. La tía Encarna fue la única que no lloró, pero le pidió a María la muda que se llevara al niño a su cuarto, en la planta alta, y que le hiciera escuchar algún disco de Gal Costa. Se encerró en su habitación, se desprendió los botones del escote para liberar el corazón, se arrodilló al costado de la cama y ahí sí que lloró, y lloró. Miraba por la ventana que daba al patio cubierto de hiedras y lloraba despacio, por la culpa de haber desairado unos días antes de su muerte al novio decapitado. Afuera, en el patio, con las lágrimas que escurrimos de nuestros vestidos y que seguimos derramando por él, llenamos una pileta de plástico y nos dimos un baño largo y pacífico, en silencio, desnudas, mientras la tarde se iba poniendo roja y nuestro dolor la enrojecía aún más.